Los pacientes renales en Jalisco encarnan un severo problema de salud pública, ante el creciente número de enfermos y la reducida capacidad del sector salud para dar atención de calidad a las personas que enfrentan este mal. La insuficiencia renal crónica, por ejemplo, es un padecimiento extremo para el que no existe otra salida para el paciente que conseguir un trasplante de riñón, y la lista de enfermos en espera de un órgano en México es alarmante. Ya hemos tocado el tema de la insuficiencia renal, los pacientes, los trasplantados, etcétera, pero en Ruta 44 consideramos que hay que volver a tocar este tema las veces que sea necesario. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Dulce Azucena Zaragoza, ella es nefróloga pediatra. Dulce, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarlos. Rocío Calderón Reynoso, ella es presidente de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados, Asociación Civil. Rocío, bienvenida Carlos, de nuevo. Muchas gracias, Carlos, por eso. Me agrada mucho verte de nuevo y estar aquí con ustedes. Ojalá que podamos aportar algo útil. Así va a ser, Rocío. Guadalupe García Villagrán, Ángeles de la Salud Renal AC es la agrupación que ella encabeza. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. Y Georgina Velasco García, ella es presidente de Trasplantados del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde AC. Georgina, bienvenida. Muchas gracias por compartir la mesa con todos ustedes. Gracias a todos, de verdad. Yo quisiera empezar contigo, Dulce, para platicar de este tema. ¿Qué tan grave es este problema para el tema de las enfermedades renales? Yo lo consideraría muy grave, debido a que una de las principales causas de muerte a nivel INEGI inclusive es la insuficiencia renal. Está dentro de las primeras 10 causas de mortalidad y el coste por año por paciente es muy elevado inclusive para el presupuesto al nivel salud. Cada vez hay más población, tanto pediátrica como adulta, afectada a nivel año, por cada año, y se sabe que cada año incrementa el número de población diagnosticada, pero sabemos nosotros como parte médica que hay un gran porcentaje aún no diagnosticado y que sabemos que existe. ¿Por qué? Porque la enfermedad de riñón no da molestias, es silente completamente. De acuerdo. Silenciosa. Bueno, vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de situaciones que llevan factores de riesgo, etcétera, a lo largo del programa. Rocío Calderón Reynoso, una primera intervención sobre este tema, Rocío. Gracias. Bueno, pues como dice la doctora Dulce atinadamente, es una enfermedad totalmente silenciosa y en nuestro país no existe una base de datos específica, una lista que hable de la cantidad de personas que tienen una incidencia, ni el número que tienen en prevalencia. Sin embargo, quiero decirte que Jalisco sí se realiza este tipo de datos gracias al doctor Guillermo García, que creo que es una persona que ha trabajado mucho en esto, y aquí sí hay una cierto número del que podemos hablar. Una estadística confiable. Una estadística más confiable. Jalisco y Aguascalientes son los estados de la República que tienen esta característica. A ver, dame un dato ahorita, Rocío. Mira, de Jalisco. según el doctor Guillermo García, en el 2003 teníamos 203 casos por millón de habitantes. Sin embargo, en el 2019 este número se duplicó, de tal manera que ahora tenemos algo así de más, casi 600 casos por millón de habitantes. Es un número muy alto. Él estima que cada año se incrementa en las personas que entran a terapia sustitutiva de reemplazo, más o menos 73,000 personas. Esto habla del grave problema que tenemos en Jalisco. Muy Qué bien. bueno que estamos sacando el tema. Vamos a hablar más sobre el tema. Guadalupe García, una primera intervención de este fenómeno, de este problema. Sí, gracias. Bueno, yo quiero comentar que a raíz precisamente de esa incidencia que ha subido de enfermos renales, surgen las asociaciones civiles. Y, por ejemplo, en el caso de Ángeles de la Salud Renal, surge a raíz de que su servidora fue jefa de trabajo social en el Hospital Civil Antiguo, y como jefa de trabajo social me tocó recibir de forma continua y permanente el tocar puertas a la oficina de pacientes con insuficiencia renal pidiendo apoyo para sus trasplantes, pidiendo apoyo para sus medicamentos, pidiendo apoyo para sus hemodiálisis, para su diálisis. Y bueno,
también dentro de la valoración que le hacemos como trabajo social a todo este fenómeno, pues encontramos también la situación de factores que van interviniendo en ir desquebrajando la unidad familiar. Desde el momento en que el paciente se convierte en una carga para la familia, y más aún si es el proveedor económico, esto impacta, como no se imaginan, terriblemente. Aunada a esta situación, encontramos la cuestión laboral. Claro. La cuestión laboral que también afecta mucho ahí. Muy bien, vamos a hablar sobre todo, profundizar sobre el tema. Georgina Velasco, una primera intervención. Bueno, Georgina. mi primera intervención es que el problema renal es un problema multifactorial que implica muchísimas cuestiones que no terminaríamos de hablarlas en un programa. Yo más bien lo que quisiera abordar en esta mesa de análisis es la posibilidad de que el gobierno atienda a esta enfermedad renal de una manera más adecuada, porque sí hay políticas de atención para los enfermos renales, pero sentimos que no son las políticas que se necesitan, que son políticas posiblemente diseñadas en cuestiones, en apego a cuestiones costo-beneficio, a cuestiones políticas, y la verdad es que la enfermedad renal sí merece un tratamiento muy especial y estamos convencidas de que se puede hacer, de que podemos mejorar la atención en el sistema público y en el privado para los enfermos renales. Y tenemos que visibilizar la enfermedad y tenemos que hacernos escuchar. Claro, muy bien. Dulce, hace un momento tú hablabas de lo que cuesta para el Estado, para el sector salud, atender un paciente renal. ¿Podríamos hablar de cifras, más o menos? Las cifras varían, yo no tengo la cifra exacta. Lo que sí sé decir y que ya está muy documentado es que un ejemplo de una enfermedad costosa es el VIH y la insuficiencia renal sobrepasa el presupuesto por persona del tratamiento en comparación con los pacientes con VIH. Donde sí hay cifras exactas porque es una enfermedad muy estudiada es en España, por ejemplo. Claro. Aquí en lo que comentaba Rocío, es una enfermedad que no se estudia, inclusive a nivel Latinoamérica, o si se estudia no se tienen cifras exactas. Pese a la gravedad del caso. Pese a la gravedad del caso, siendo una de las primeras 10 causas de mortalidad a nivel INEGI. No se estudian y cuando se estudian es un porcentaje muy bajo el de los pacientes que son captados y eso obviamente ha mejorado. A nivel Jalisco, no es que en Jalisco exista más insuficiencia renal, sino que se estudia más y se detecta más. Por eso tenemos números más exactos. Claro. Sabemos que al menos en la población pediátrica se estima que es el 10% de la población de adultos afectada y que la gran mayoría de los pediátricos se podrían detectar antes de llegar a una terapia sustitutiva renal. Hace un momento tú hablabas de que es una enfermedad silenciosa. Sí. Más adelante en las cápsulas traemos algunos datos del número de personas aproximadas, una estimación, que existen en México que tienen insuficiencia renal y no se han dado cuenta. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, ¿verdad? Sí. Y en este sentido, el tema de la prevención, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque dicen que la mejor forma de combatir una enfermedad es prevención, sí, ¿no? Más que atacar ya el problema. Sí, es así, ¿no? Definitivamente. Y es mucho más beneficioso para la cuestión multifactorial, destruye menos familias, es menos desgastante física, emocional, psicológicamente y económicamente, tanto para la familia como para el gobierno. A ver, ahorita te voy a pedir que, para que vayas haciendo de una vez tu tablita, que nos digas, aparte de los factores de riesgo, ¿qué acciones concretas de prevención la gente que nos está viendo puede tomar para evitar caer en este terrible problema? Claro que Rocío, tú sí manejas cifras. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta, Rocío? Oye, sí, no les cuento. ¿Cuánto cuesta atender un paciente renal? ¿Qué tan costoso es? Bueno, ¿Cómo enfrenta la vida un paciente renal? Vamos hablando de un paciente sin seguridad social, que estamos hablando del 55% de la población en México. Se estima que es esa cantidad. Un paciente en hemodiálisis, cada sesión de hemodiálisis cuesta un promedio de 1,500 pesos. Entonces, quiere decir que un paciente para que esté bien requiere 3 hemodiálisis a la semana. Estamos hablando de 4,500 pesos por semana. Estamos hablando de 9,000 pesos a la quincena, 18,000 pesos al año. Solamente para el pago de hemodiálisis. Y si estamos hablando de diálisis peritoneal, quizás es un poquitito más barato en costo,
pero en costo-beneficio, como tienen más riesgo de una infección por un mal uso del catéter que ellos tienen y de que la mayoría de ellos se hacen su diálisis peritoneal, si sumamos el costo de hospital por infecciones, pues casi estamos hablando de lo mismo. Entonces, te estoy hablando solamente de la terapia sustitutiva, sin incluir valoración médica, sin incluir algunos pacientes que no están de Guadalajara, que vienen acá. Entonces, tenemos que incluir el gasto del transporte, la comida, los medicamentos, muy cara. Pero te diría, los equipos. ¿Hay los suficientes equipos? Suponiendo que la gente tenga el dinero, que no creo. Ajá. Luego también hacer fila para los equipos también, ¿no? No hay muchos equipos en Jalisco, sin embargo, podría trasplantarse más. El trasplante es la terapia que podríamos usar como mejor solución a este problema renal. Es costoso, sí es costoso, pero yo creo que en costo-beneficio vale la pena más pagar y llegar al trasplante que mantener a un paciente en diálisis. Claro. Definitivamente no tenemos la estructura para dar los suficientes hemodiálisis a todas las personas que lo requieren. Incluso Seguro Social tiene de verdad el problema de que hay muchos pacientes que solamente les dan un hemodiálisis cuando deberían de darles 3 porque tienen demasiada demanda. ¿Y qué pasa con un paciente que solo recibe una hemodiálisis en lugar de 3? Así, si él no tiene una mejor atención, va a tener una sobrevida muy corta. Muy bien. Ahorita vamos a hablar más sobre todo el tema laboral, qué ocurre con un paciente en estas características, pero tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes renales es que el diagnóstico de su enfermedad se realizó de forma tardía. De acuerdo con cifras oficiales, se estima que al menos unos 6 millones de personas que padecen diabetes tienen insuficiencia renal crónica, pero desconocen que la padecen, lo que dificulta la atención en etapa temprana de esta enfermedad. La falta de atención se ve agravada por la carencia de nefrólogos en el país para dar atención a los enfermos. El calvario de los pacientes renales es el tema que abordamos en Ruta 44. Guadalupe García Villagrán, hace un momento hablábamos de los costos de esto, pero hay también factores que, digamos, son los que detonan este problema. Sí, hay diferentes factores. De hecho, estando yo como jefa de trabajo social, me hablan de la Secretaría de Salud y me piden el apoyo para pacientes de la ribera de Chapala, pero por el lado de Poncitlán. Y yo esperaba que llegaran unos 6, 7, 8 pacientes y de repente no, resulta de que es un bonche de expediente. Entonces, yo no dando credibilidad a que de verdad fuera tanto paciente, fui a hacer la visita a las comunidades y me encuentro con que efectivamente hay familias en donde hay 2 o 3 enfermos de insuficiencia renal y aunado a eso observo que la gente, hay poblados que están pegaditos a lo que es el lago y van y toman el agua de ahí directamente, o sea, yo lo vi como con una cubeta, nada más hacen así como una capa lechosa, sacan el agua, la vacían a un bote donde están poniendo frijoles a cocer y con esa agua están cociendo ellos sus alimentos y esa es el agua que ellos toman. Aunado a esto también me doy cuenta de que hay otros poblados también de ahí mismo en donde el agua se las entuban, pero es agua caliente, sí, es agua sulfurada, que la sacan, la dejan enfriar toda la noche y al día siguiente es el agua de su consumo. Sí, finalmente son condiciones de agua que no son saludables.
Y bueno, con esto también nos percatamos de que esta misma agua la utilizan para regar sus sembradíos, la utilizan para lavar su ropa. Sí, entonces el agua está ya siendo un factor contaminante en todos los aspectos. El caso de la ribera de Chapala es, yo creo que uno de los casos emblemáticos a nivel mundial, ¿no? Así es. El mayor número de pacientes con enfermedades renales en una región muy localizada, ¿no? Sí, y bueno, son comunidades indígenas prácticamente los que están viviendo en esta zona. ¿Es San Pedro Itzicán, algo así? Es San Pedro Itzicán, Mezcala, Agua Caliente, Chalpicote, Ojo de Agua, y bueno, enseguida está Totonilquillo, que es otro poblado que está también ahí cercano, está El Salto, está parte ya también de la gente de acá de la otra laguna de Cajititlán, que también empezamos ya a ver que hay brotes también ahí de enfermos renales. Y bueno, otra de las cosas que también observamos acá en los poblados de Poncitlán es que en los niños se empieza a ver que también están empezando a ser ya pacientes potenciales a una insuficiencia renal futura. Encontramos mujeres lactando que en la leche se les hizo estudios y en la leche ya hay metales pesados y así están amamantando. Entonces esto es realmente un problema de salud pública muy fuerte, muy preocupante, sí, en el que pues tanto sociedad civil como autoridades debemos de poner más atención. Georgina, hace un momento comentábamos la falta de infraestructura en el sector salud, en el sector público para atender este problema. Y tú decías que hace falta voluntad política realmente para que esto sea, aunque es un problema de salud pública, no se han destinado ni los recursos ni la atención suficiente por parte de las autoridades para atenderlo. Bueno, nosotros luchamos por la insuficiencia renal, las asociaciones civiles, porque sí sentimos que es necesario hacerlo. Obviamente todos los problemas públicos que surgen, llámese delincuencia, parálisis cerebral, cáncer, VIH, en este caso nosotros la insuficiencia renal sí queremos posicionarla, sí queremos pedir y allanar el camino y tratar de contribuir de una manera muy positiva y propositiva con las autoridades, con los gobiernos, para que mejoren la atención a los enfermos renales. Obviamente entendemos, es una enfermedad, como bien lo decía Rocío, costosísima, es una enfermedad muy focalizada, como lo dice Lupita, en la región de la ribera del lago Chapala, y quiero nada más tomar la idea de la doctora Dulce, donde nos habla de que el nuevo paradigma para la atención de la salud es la prevención. Y en ese sentido, el grupo de asociaciones civiles que estamos ahorita trabajando, hemos presentado una iniciativa al Congreso del Estado para que logremos detectar en los niños menores de preescolar, primaria y secundaria, mediante un examen general de orina que se debe hacer como un prerequisito obligatorio para el ingreso a los cursos anual, para que se pueda detectar daño renal temprano y de esta manera canalizar los casos, atender a las personas, y en ese sentido estamos trabajando con prevención. Muy bien. A ver, Dulce, como doctora, ¿qué tan, cómo sería la fórmula más sencilla para detectar en forma preventiva, un posible daño renal? ¿Así, con una simple muestra de orina? Simplemente con una muestra de orina. Obviamente, para hacer una detección más amplia o más precisa de qué es lo que está pasando, son estudios mucho más amplios que involucran estudios de sangre, estudios de orina, estudios de imagen. Pero el riñón es muy noble en ese sentido que con una muestra de orina podemos darnos cuenta si algo está mal. Muchas veces tenemos la creencia que un examen de orina solo me va a decir si traigo infección o no, pero realmente es un espejo de lo que está pasando en riñones. Creo que es muy buena iniciativa en donde inclusive se podría detectar de manera temprana un daño que apenas inicia y que inclusive hasta tiene la posibilidad de revertir y no nada más de manejar y detener. Claro. Y eso nos ayudaría mucho a mejorar el pronóstico, disminuir costos. Pero aquí tendría que hacerse una campaña y sobre todo sensibilizar a padres de familia que es en beneficio de ellos. Que se haga eso, ¿no? Sí,
hay todavía padres de familia, inclusive hay escuelas o grados escolares donde es obligatorio el grupo IRH para poder entrar. Claro. Y hay padres que no les parece eso, inclusive por tener que picar al niño, porque les genera un costo, pero es en pro de su salud. Y es concientizar a la población que es en pro de la salud del paciente, del niño, que si se detecta algo a edades tempranas se puede revertir. Ahora, ya escuchamos lo que decía Guadalupe, los factores externos, pero ¿cuáles son los factores de riesgo que la población enfrenta para evitar ser, digamos, un paciente renal? Ok. A nivel pediátrico, los principales factores de riesgo son el tipo de alimentación que llevan, el sedentarismo. Sí, el sedentarismo, la baja ingesta de líquidos, la calidad de los alimentos que consumen. El refresco en la mesa para comer. Y el frappuccino, Sí. Todo influye. Cada vez es más común que el lunch de los niños sea con jugo envasado, con unas papitas, con unas galletas, más común a que lleven algo natural, porque es más cómodo, pues. Claro. Pero definitivamente esos factores de riesgo. ¿Alimentos procesados? Sí. ¿Dulces, azúcares? Azúcares, carbohidratos. ¿Por qué? Porque de las principales causas ya en población más avanzada es obesidad. Obesidad y enfermedades metabólicas como diabetes, que es la número 1, como causa de insuficiencia renal, hipertensión, y obesidad siempre van de la mano. De acuerdo. Y digamos, una buena campaña de prevención que tuviera que ver con el tema de hábitos alimenticios, por ejemplo. Definitivamente. Y la iniciativa que me parece excelente que plantea Georgina, de que se hiciera también una revisión temprana desde la escuela, desde la primaria. Definitivamente. Como un prerequisito. Sí. O sea, lo que estamos solicitando es que la Secretaría de Educación junto con la Secretaría de Salud, a través y mediante el Congreso del Estado, se hagan las adecuaciones legislativas que se necesitan para que sea un prerequisito. Y en el caso de las escuelas particulares, que sea los padres quienes costeen ese examen, quienes lo paguen, para que no sea pues con cargo al público. Si estoy en una escuela privada, debo pagar mi examen de orina, pero la idea es que sea un prerequisito para poderte inscribir. Claro. Y uno de los estudios que yo leí hace tiempo, que tiene que ver con las enfermedades como este tipo, es que en México se detectan las enfermedades en forma ya muy avanzada. Definitivamente. Sí, y en la fase avanzada es más difícil atenderlo. Ya platicaremos sobre ese tema. Rocío, hace un momento hablabas tú que era más, digamos, económico, entre comillas, por supuesto, atender con un trasplante un paciente renal que seguir las hemodiálisis y todo eso. Pero ¿cuánto cuesta un trasplante? Bueno, un trasplante en forma privada cuesta entre 250,000 pesos a 500,000. A 500,000. 600,000, dependiendo de dónde y quién se haga. Porque incluye pues también una serie de medicamentos inductores que deben incluirse, que son muy costosos. Hospital Civil es la mejor posibilidad para tener un trasplante con un menor costo, dependiendo del estudio socioeconómico del paciente y de la capacidad que tenga el hospital para ese tipo de medicamentos de que te hablo, que se llaman medicamentos inductores, que ayudan a que no haya algún rechazo en el trasplante, baja los costos. Pero estamos hablando quizás alrededor de 100, 150,000 pesos, dependiendo del caso. Pero también hay que ver si existe el órgano, si es compatible y otros factores. En México sigue habiendo una gran cantidad de donación de donante vivo. Realmente hay pocas donaciones cadavéricas. Yo estaba viendo el informe que dio el doctor Petersen respecto al 4 de agosto, que fue el Día Estatal de... El secretario de Salud, Fernando Petersen. Sí, el secretario de Salud, Fernando Petersen. Él habla de que hay 5,800 personas en lista de espera, de las cuales 4,856 están esperando un riñón. Y menciona también 972 córnea y 50 hígado. Menciona que en el año se han hecho 300 trasplantes en Jalisco, 56 de cadáver y 219 tejidos. Quiere decir entonces que estamos hablando de 56 cadáver, estamos hablando de un porcentaje muy bajo de donación cadavérica. Los trasplantes en México siguen siendo el 70%, 75% de donador vivo. ¿Este rango que hablas de 300 trasplantes fue de riñón? No, 300 trasplantes en general. Sí, porque... En lo que va del año a la fecha se han realizado 300 trasplantes, incluyendo trasplantes de córnea. ¿Y en promedio al año cuántos se hacen?
Más o menos 400, 500. ¿Y de estos cuántos son de dependiendo. riñón? La mayoría, ¿no? La mayoría son de riñón o de córnea. Son Pero los- vamos a suponer que fueran 300 al año de riñón. Ajá, sí. Según esta estadística, tan solo para abatir el rezago requeriríamos 15 años para atender, y eso que no aumentara ninguno más. Y si no tenemos toda esta parte preventiva, todavía es peor, ¿no? O sea, por eso es que las listas han ido en un incremento impresionante. Claro. La doctora Sanabria nos platicaba el otro día que hay dos picos en nuestra población. Hay un pico muy importante entre los 20 y los 34 años más o menos. Claro. Son personas que no son diabéticas, son personas que no son hipertensas y sin embargo hay un pico muy grande. Y el otro pico importante es el que está entre las personas de 55 a 70 y tantos años, de los cuales, como decía atinadamente la doctora, el 58% es por diabetes, por complicación Claro. de diabetes, hipertensión. Pero la parte preventiva sería interesantísima para ese pico de 20 a 30 y tantos años disminuirlo. Claro, desde ahorita. Porque ahí es donde realmente la Claro. prevención daría unos frutos en unos años. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Más de 20.000 personas en México esperan en este año el trasplante de un órgano. La mayoría aguardan por un riñón ante la insuficiencia renal que padecen. En el caso de Jalisco, la cifra de pacientes que esperan conseguir un riñón es casi 5.000 y los casos lamentablemente aumentan. La pandemia de COVID-19 vino a agravar la situación de enfermos debido a la suspensión de cirugías ya programadas. El calvario de los pacientes renales es el tema que tocamos en Ruta 44. Guadalupe, esto que estamos diciendo, que efectivamente los pacientes renales se enfrentan eso, ¿no? Un auténtico calvario. Sí, y bueno, como asociación civiles nosotros también estamos pugnando y queremos hacer visible, como ya lo mencionó bien Georgina, la problemática que viven ellos en cuestión laboral. Porque como son pacientes que se tienen que estar hemodializándose, entonces muchos de ellos 2, 3 veces a la semana tienen que ir a su sesión de hemodiálisis o su diálisis peritoneal en casa, y eso les impide llevar una vida laboral activa o estable. Tienen que estar pidiendo permiso en sus trabajos, o algunos de ellos incluso dejan de trabajar. Y pues esto todavía se suma más a toda la problemática que ellos tienen. ¿Y no está considerado en la Ley Federal del Trabajo eso? No está considerado. Y aquí también el otro problema es que si alguno de ellos entra a trabajar y empieza con su situación de las hemodiálisis, tiene que dejar de trabajar o pedir permiso y le quitan el seguro social. Entonces se queda sin prestación. Claro. Sí, que esto todavía se vuelve más severo para ellos. Hay unas, no sé, disculpe la ignorancia, pero es una bolsita en la que tienen que acompañarse de las orinas y todas esas cosas. Hay unas... No, esa es otra cosa. Esa es Es una otra colostomía. patología. Es una colostomía, esa es otra cosa. Pero Sí, los es pacientes otra renales no Sondas tienen... urinarias. Sí, sondas urinarias, eso. Sí. No, es muy aparte. Esa parte. Sí, no. Eso no lo usan ellos. Pueden requerirlo si la enfermedad lo necesita, pero esas bolsas no limpian la sangre. No, me refiero a que ir a trabajar con ese tipo de artefactos. Ah, bueno, sí. Sí, a eso me refería. Sí. Cuando se da el caso, pues sí, tiene que ser así. La otra es sus catéteres, que son Sí. los que sí les colocan, sí que se los pueden colocar aquí, se los pueden colocar en el brazo. Y bueno, tienen que tener mucho cuidado de no contaminarse, de no infectarse. Y eso todavía es un riesgo más para el bienestar del paciente. Aunado a esta situación, pues encontramos también la dinámica sociofamiliar, en la que nos hemos encontrado con que uno de los miembros de la pareja ya no quiere continuar en la vida de pareja. Claro. Se le hace pesado, se le hace difícil, hay abandono
ya sea del hombre o de la mujer, Claro. y el que se queda con los hijos, entonces se queda con la enfermedad, más aparte con el cargo de los hijos. Claro. Y hace un momento, Georgina, cuando hablábamos de las cifras, Sí. no hablamos de lo que cuesta para la familia también, ¿no? Atender a un paciente renal. Bueno, aparte de que es una enfermedad muy costosa, es como una enfermedad que tiene un costo moral, familiar, emocional, muy alto. Y me llamó algo la atención que quiero aprovechar que dijo la doctora Dulce, que me parece como que debe llevarse esta iniciativa a culminar, debe hacerse esto posible, porque usted habló, doctora, de que era posible cuando se detecte el daño renal en un menor de edad, revertirlo. Y eso, de verdad, me parece que es algo que no debemos dejar pasar. A ver, esta iniciativa que tú planteas para que se hagan las revisiones, las pruebas, Sí. digamos, en edad temprana, ¿esto ocurre en otros países? No estoy informada si ocurre en otros países. Sé que el paradigma de los nuevos modelos de atención a la salud pública es la prevención. Claro. Y de ahí nace esta idea de prevenir. De hecho, esta idea pues ya tenía muchos años madurándose. Y creo que este es el momento oportuno, porque no podemos permitir que México, que el Jalisco en este caso, siga subiendo tanto en incidencia de enfermedad renal. Hablábamos de que tenemos 600,000 casos de enfermedad renal en el estado. Hablamos de que tenemos 8.3 millones en todo México. Hablamos de que no hay un registro de pacientes renales. Hablamos de que Jalisco en el 93 tuvo un registro que se suspendió. Hablamos, por ejemplo, que el CENATRA, el Centro Nacional de Trasplantes, abrió el registro en el año 2018, lo dejó abierto 2 meses y lo cerró. ¿Por qué lo cerró? Porque era increíblemente numerosa la cantidad de gente que se estaba registrando. Es una enfermedad que el gobierno no la atiende por 2 razones. La primera, porque es muy costosa, y la segunda, porque está en una expansión, está en una, ¿cómo les llaman los matemáticos? En una progresión no lineal, sino en una progresión geométrica, ¿sí? Exponencial. Eso es una enfermedad muy fuerte, ¿sí? Que el gobierno ya debe atender, ya Claro. es momento de atender. Muy bien. Dulce, hace un momento empezamos a hablar de los factores de riesgo. Claro. ¿Qué recomendaciones, la gente que nos está viendo ahorita, yo espero que esto sea una sacudida para la gente que nos esté viendo y entonces empiece a revisar sus hábitos de consumo, etcétera? Sí. ¿Qué les dirías a la gente que nos está viendo en este momento? Definitivamente cambio de hábitos. Cambio de hábitos desde edades tempranas, en donde es común que al niño antes del primer año de vida ya se le ofrezca tantita coca. Tantito refresco negro, perdón. Sí, no hay problema. Ok. Marta, no hay problema. No lo dijo Ok. completo. Perdón. Bueno, tú puedes decirlo, no pasa nada. Es muy común ese tipo de hábitos, y porque es gracioso y porque se ve bonito, pero después son hábitos que quedan muy arraigados en el niño inclusive. Hábitos en donde hay que establecer cantidades de líquido acorde a la edad, hay que mejorar la calidad de los alimentos, ya sea ingesta de proteínas, carbohidratos, grasas que son buenas, hacerlo más variada la alimentación, menos procesada la alimentación, estimular inclusive la actividad física, si se puede en familia hacerla, pero sí generar esa actividad desde pequeños. Claro. La revisión periódica desde pequeños, es muy común que yo llevo a mi niño a revisar solo porque se me enfermó de gripa, pero no como parte de un seguimiento de control de niño sano. Y ahí es donde se hacen la gran mayoría de detecciones tempranas, porque cuando yo ya llevo al niño porque trae fiebre y le duele el riñón, es porque ya trae algo ahí en riñón, un ejemplo. Claro. Y no porque lo estoy llevando y sabe que ya la orina le cambió de características, hay que hacerle un estudio y podemos detectar algo más Claro. temprano. Ojo, no todas las enfermedades se pueden revertir, pero hay gran cantidad de enfermedades a nivel pediátrico que si es una malformación inclusive urinaria se puede corregir y se puede revertir cierto grado de daño renal y tratar de enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal. Claro. Llama la atención esos pacientes
que en la gran mayoría, hasta el 60 y tantos por ciento, 66% de la población pediátrica son alteraciones estructurales. Cuando ya el riñón da de sí, generalmente están entre los 14, 15, inclusive hasta los 20 años, Claro. que es el pico que comentaba Rocío. Es correcto. De acuerdo. Ahora, la gente que nos está viendo ahorita, señoras que tienen un niño de 8 años, ¿tú les recomendarías que hicieran ahorita que nos están viendo, que llevaran a su hijo a hacer una revisión de la orina, por ejemplo? Sí. Pensando en eso, nada más. Sí, hacerle un general de orina es un estudio muy accesible, muy replicable y no costoso, que nos pudiera hablar de mucho y que nos pudiera mejorar la calidad de vida, inclusive modificar un desenlace. De acuerdo, muy bien. Rocío, el tema de los trasplantados, hay una lista de espera larguísima, ya hablábamos hace un momento. Así es. Y también tú decías que la mayoría de los trasplantes se dan de pacientes Donador vivo. donador Ajá. vivo, Es pero correcto. no cadavérico. Sí, sí, no hay suficientes donaciones cadavéricas para suplir las necesidades o la demanda que hay en... Las personas que están enlistadas realmente no es la cantidad real de pacientes con Son problemas los que están renales. anotados. Son los que no tienen donador vivo. Claro. Son los que están buscando una donación cadavérica. Hay muchos otros pacientes que no están en esta lista, por eso hablábamos de un gran problema, que sí tienen donador vivo y que nunca llegan a una lista de espera, porque hay quienes puede dar el riñón. Sin embargo, no es la mejor solución. O sea, hay países como Uruguay, por ejemplo, y hay muchos investigadores que condenan pues la donación de donante vivo. Porque incluso eso lleva un riesgo de salud para el donante y una calidad de vida que va a bajar, ¿no? Bueno, quizás es relativo eso de que, bueno, porque una persona que es donadora se vuelve muy consciente Claro. de los cuidados que debe Claro, de claro. tener. Y además, si él tuviera o ella en algún momento dado tuviera un problema renal, al ponerlo en una lista de espera, se vuelve preferencial. Por ser donante. Por ser donante, sí. Yo comentábamos hace un rato, la doctora Concepción Ceguera, acaban de iniciar una asociación civil que solamente va a atender a los donadores. Porque hay muchos donadores, por ejemplo, Hospital Civil sí les da un seguimiento. No sé si en IMSS o en ISSSTE sea así, pero la mayor parte de los donadores luego se olvidan de tener sus chequeos. Claro. O sea, yo conozco algunos que son bien regulares y que están perfectamente bien porque llevan una vida sana, porque llevan un control, porque llevan un cuidado, ¿sí? Pero habrá muchos que no. Entonces, ahora también hay que proteger a esta red. Como tú decías, la red de apoyo tiene que ser para el paciente, para el familiar y mucho para el donante, que no los toma ya nadie en cuenta. También hay una iniciativa en el Congreso, ¿no? Para modificar Así la es. ley de salud y que Sí. se pueda, digamos, incluir a los trasplantes de cadavéricos, ¿no? Sí, que sea la donación tácita, que sea la donación, se contempla que toda persona, menos que exprese lo contrario, puede ser donador. En este momento ya hay algo escrito así, sin embargo, se tiene que pedir consentimiento a la familia. Sí. Por eso es que se pide que las personas que quieran ser donadoras lo platiquen en familia, porque finalmente si hay una enfermedad que quite la vida, que tenga muerte cerebral, quien va a tomar la decisión de donar los órganos es el familiar más directo, esposo, Y esta padres. reforma a la ley lo que pretende es que la persona misma decida. Que la persona misma decida. Eso Decida es. en vida, En claro. vida, en Si vida, me pasa y esto, que se quiero respete. ser donante y se respete y que no Independientemente. intervenga la familia. Así es. Porque ahorita sí tiene que intervenir Sí, la familia. ahorita sí tiene que intervenir la familia. Así Sí. es. Bueno, Así es. Está por ahí media atorada y algunas cosas. La iniciativa no es mala, pero hay que hacer como un par de Ajustes. de ajustes. Y bueno, pues sería quizás. Bueno, ya tenemos dos iniciativas, Georgina. abonando un poquito a la cuestión de la iniciativa. El problema muchas veces de la carencia, de la falta de órganos de muerte encefálica, no es tanto la donación, yo lo veo así, es mi opinión, sino es la falta de equipos de procuración de órganos que no existe, no hay Claro. equipos profesionales capacitados que vayan a procurar el órgano. No los hay muchas veces. Tuvimos una vez una experiencia que nos compartió una
persona que se dedicaba a procurar órganos, que decía que hubo un caso muy triste de una señora en un X hospital, fue verídico, que murió su hijo y que ella quería donar los órganos, que decía, ¿a dónde voy? ¿A quién le digo? Quiero donar los órganos. No había forma de No había llevarlos. manera. ¿Sí? Entonces, eso de la donación de órganos tiene varias caras. Una Claro. es la falta de equipos de procuración y otra es las iniciativas de donación de órganos nacidas al amparo de modelos extranjeros que no están considerando la idiosincrasia de los mexicanos. Claro. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Sí. Entonces, La mejor manera de enfrentar padecimientos renales se encuentra en la prevención. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, una vida saludable donde se evite consumo de tabaco, la obesidad que deriva en diabetes e hipertensión, son excelentes mecanismos para evitar la insuficiencia renal. Sin embargo, programas saludables que impulsen mejores hábitos de consumo a menudo se enfrentan a la realidad de la dieta del mexicano, que culmina en la presencia de millones de personas con sobrepeso u obesidad. El calvario de los pacientes renales, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final y vamos, por supuesto, a las conclusiones. Comienzo contigo, Dulce. Bueno, sabemos que la insuficiencia renal es una enfermedad que va al incremento a nivel anual. Definitivamente es una enfermedad silenciosa, no duele, no molesta, no da síntomas específicos, sino hasta que ya el riñón da de sí y ya es completamente irreversible. Es una enfermedad que no discrimina ni edad, ni sexos, ni estado socioeconómico, nivel cultural, nivel educativo. A todo mundo nos puede dar, por causas intrínsecas, algo que yo traiga dentro de mí, o por factores externos. Definitivamente la prevención es la principal medida que debemos de tomar para evitar incrementar esas cifras por año, porque es una enfermedad muy costosa, demasiado costosa desde estadios tempranos, porque hay que invertir en medicamentos, en consultas, en cambios de hábitos alimenticios, que hasta que te pega la enfermedad te pones las pilas y te pones a dieta. Entonces, es una enfermedad que inclusive en edades tempranas se puede modificar. En ocasiones, en gran porcentaje de los niños se puede prevenir. Se puede revertir, perdón la palabra, se puede revertir, y si ya no hay nada que recuperar, se puede enlentecer la evolución hacia una insuficiencia terminal que requiera diálisis, hemodiálisis, y el paso final, que es el definitivo y el que todos quisiéramos, es el trasplante. Ahora, una cifra es que definitivamente el tratamiento que queremos es el trasplante, porque la sobrevida a 5 años trasplantado un paciente es del 85%. La sobrevida de un paciente en diálisis en los primeros 10 años, o sea, un paciente que lleva 10 años en diálisis, es menos del 13%. Desde ahí las cifras. Es decir, un paciente que está en diálisis tiene 10 años de expectativa de vida. Solo el 13% llega a 10 años. Ah, ok. ¿Y en el caso del trasplantado? El 85%, casi 90%, llega a 5 años. 5 años, 5 años más de vida. Sí. Muy bien. Rocío, tus conclusiones. Bien, pues mira, Carlos, la enfermedad renal es la segunda causa de años perdidos en Latinoamérica. Esto quiere decir que con este pico que hablábamos de la edad temprana, hay muchos pacientes que mueren en este tiempo. En 1990 ocupaba el lugar número 20 como la enfermedad de años de vida perdido, de vidas productivos. Sin embargo, ahora estamos en segundo lugar. Entonces, quiere decir que la parte preventiva definitivamente es lo que tenemos que adoptar. No podemos desproteger a los pacientes que ya están con la enfermedad. Y esto es algo que tiene que hacerse definitivamente gobierno. El doctor Guillermo García decía también que no se tiene que ser un país rico
para poder tener las terapias de reemplazo renal. Que países como Colombia, por ejemplo, que tienen un PIB más bajo que en México, y en Brasil y en Chile, por ejemplo, todas las terapias de reemplazo renal y el trasplante son gratuitos. Entonces, aquí lo que hace falta es realmente tener voluntad política para poder hacerlo. Y si a esto, fíjate, le agregamos que un paciente en diálisis solamente son productivos más o menos el 33%, que era lo que decía Lupita. Si nosotros solucionamos ese tipo de cosas, entonces la población joven tendríamos realmente una población mayor, más productiva para nuestro país. Claro. Entonces, apostemos al trasplante y busquemos mejorar la voluntad política y informémonos. Muy bien. Guadalupe, tus conclusiones. Sí, gracias. Bueno, yo quiero comentar que las asociaciones civiles no somos la solución real para este problema. Somos una alternativa ahorita de estar atenuando la problemática, pero que requerimos del apoyo de la sociedad civil, porque requerimos de benefactores, requerimos de padrinos y decirles que tengan la confianza en estas asociaciones que estamos encabezando, en que todo recurso que llegue va a ser utilizado para el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que su sesión de hemodiálisis cuesta 1,500 cada sesión, son de 2 a 3 sesiones, entonces llegan a pagar hasta 4,500 por semana una sesión de hemodiálisis. Aunado a esto, los medicamentos y todo lo demás que se requiere. Y bueno, nosotros como asociación civil apoyamos a darle un soporte. ¿Consiguen ustedes fondos de benefactores y ustedes financian ese tipo de sesiones? Así es. Por eso es el llamado y la invitación ahorita a través de este medio a que se sumen personas a ser benefactores, a ser padrinos. Los ponemos en contacto directamente con los pacientes para que ellos se den cuenta del manejo y de la transparencia que nosotros como asociaciones civiles queremos dar y estamos dando de hecho para poder ayudar al más necesitado prácticamente. Esto es tomarnos de la mano los que podemos para ayudar al más necesitado. Muy bien. Georgina, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones son que sí, si bien como lo dijo Lupita, las asociaciones civiles no somos el factor de cambio ni vamos a poder resolver de manera totalitaria el problema de la insuficiencia renal, no es nuestra función, no es nuestro papel. Nosotros no somos gobierno, nosotros no tenemos la capacidad que tiene el gobierno. Por eso mismo, sí hacemos un llamado al gobierno para que ya de una buena vez ponga atención en la enfermedad renal, porque a todas luces para el aspecto de gobierno es una enfermedad que va a requerir de una enorme cantidad presupuestaria para ser atendida, aún cuando todos los maquillajes que le hemos puesto hasta ahorita, de que no tenemos un registro, que lo cerramos y que abrimos el registro, que no sabemos cuántos somos, etcétera, etcétera, ya es tiempo de ponernos a trabajar en eso. Y en ese orden de ideas, el grupo de asociaciones que estamos ahorita colaborando y trabajando, somos asociaciones hermanas de causa, nos hermana la causa, y tenemos que trabajar y seguir trabajando. Y a los pacientes sí les pido que por favor formemos comunidad renal, que dejemos la apatía. El paciente renal es un paciente apático, me incluyo, somos pacientes apáticos, ya está bien de ser apáticos. Y finalmente traemos una propuesta para dejarla en la mesa en el trabajo que queremos hacer con el gobierno. Estamos en la idea de conformar un observatorio ciudadano en el tema renal. Lo estamos trabajando, lo vamos a cumplimentar y queremos ser propositivos, positivos, coordinar nuestros esfuerzos con los del gobierno. No queremos ser una instancia demandante, ni una instancia controversial, ni una instancia de choque, no. Queremos ser propositivos y positivos y colaborar con el gobierno en respuesta a nuestras demandas para que todo vaya Sabemos que es un problema muy difícil, que no se va a resolver por un decreto ni por una buena voluntad. Se va a resolver poco a poco, despacio. A lo mejor no lo vamos a alcanzar a ver nosotros, ¿sí? Pero sí me gustaría que ya empezáramos a trabajar, por favor, en el tema renal. Que el gobierno, por favor, atienda estas demandas. Y que la gente también, por favor, empiece a formar comunidad renal.
Y un buen principio sería esta iniciativa que tú mencionas que está en el Congreso. Es una iniciativa. Urge que se abran mesas de diálogo, etcétera, para empezar a trabajar sobre eso. Sí, y de hecho, bueno, voy a aprovechar el programa para decir que nosotros las asociaciones estamos a un minuto de solicitar que nos hagan un espacio, la Comisión de Salud del Gobierno del Estado, para ir a exponer nuestras razones, nuestros motivos y nuestras causas. En el Congreso del Estado. En el Congreso del Estado. No queremos colores, no queremos partidos, no queremos fracciones, porque eso a nosotros no nos interesa. Claro. Nosotros queremos, si es necesario llevar una iniciativa, todos los distintos partidos y fracciones, la vamos a llevar. Claro. Ya estuvo bueno, queremos congresos que trabajen por la gente. A nosotros no nos interesa que la iniciativa se le aprobó a Juan, a Pedro, no nos interesa. El color que sea. El color que sea. De hecho, todos los colores están invitados a aprobarla. Muy bien. Y que sea un logro de todos los colores, Georgina, para que no haya gracias. problemas. Muchas gracias, Georgina. Gracias a ustedes. Guadalupe, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Rocío, muchas gracias. Carlos, gracias a Y ti. Dulce, muchas gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias. Me queda unos segundos nada más por una reflexión final. Mire, estamos ante un problema de salud pública. El tamaño, la dimensión de ya lo escuchó usted por parte de nuestros invitados. Pero qué ironía, es un problema de salud pública y no existe una política pública de salud que atienda este problema. Como ya escuchó usted aquí, están muy buenos los políticos del color que sea para tomarse la foto, para salir a hablar y que van a dar y que van a hacer esto, pero no atienden el fondo del problema. El fondo del problema es entenderlo. Y parece que no lo han entendido, la gravedad que tiene esto. Y espero no sonar alarmista, pero usted que me está viendo, ya que escuchó el programa y el tema preventivo, hombre, deje el refresco en paz y mañana, de veras, primera hora, hágase una prueba de orina para detectar si tiene algún riesgo de alguna enfermedad renal. De veras, no quiero ser alarmista, pero es un buen consejo. Prevenga este problema, porque si no va a acabar con usted y con su familia. Hasta la próxima.